Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy continuamos la segunda parte del último vídeo que publiqué en relación con la ingesta de alimentos, la sensación de hambre, de saciedad, así que espero que os guste. Comenzamos. Bueno, ¿cómo se regula la ingestión de alimentos? Sabemos que cuando ingerimos alimentos, estos nos aportan energía. De hecho, incluso para respirar ya estamos consumiendo energía. Se estima que alrededor del 30% de lo que ingerimos se utiliza de forma eficiente para el funcionamiento de los sistemas celulares y un porcentaje elevado se utiliza para generar calor. Cuando consumimos un exceso de energía, más de lo que necesitamos, ese exceso se almacena principalmente en forma de grasa y, en el caso contrario, cuando ingerimos un defecto, tenemos un defecto del aporte energético, perdemos masa corporal. Bueno, la pregunta es ¿por qué hay tanta variabilidad en la masa corporal entre las diferentes personas? Pues son múltiples factores. Hay factores genéticos, influye también el sistema de control fisiológico, el consumo energético que puede ser variable de una persona a otra. Por ejemplo, un deportista de élite puede llegar a necesitar un consumo de entre 6.000 y 7.000 kilocalorías y también influyen los depósitos de energía en el organismo. Bueno, existe un sistema de regulación fisiológica muy importante y en general, como mecanismo de compensación, cuando tenemos un consumo energético elevado, esto suele conducir a un aumento de la ingesta calórica. Pero, ¿por qué está teniendo lugar un aumento de la obesidad? Bueno, esto suele estar asociado con una sobreingesta, especialmente un exceso de ingesta hipercalórica, en particular un aumento de la ingesta de alimentos ricos en grasas y lípidos y unos hábitos sedentarios. Bueno, hay que tener en cuenta, por tanto, que existe una regulación de los centros nerviosos, concretamente en el encéfalo, que pueden regular la ingesta de alimentos. Mencionaremos, entre otros, el hipotálamo. Pero hablemos, en primer lugar, qué es la sensación de hambre. Bueno, es una sensación objetiva, es decir, no hay estímulos externos, no hay influencia de estímulos externos y además tiene lugar unas contracciones rítmicas en el estómago. Bueno, hay que recordar que el apetito no es exactamente hambre, porque el apetito es una búsqueda, un deseo de un alimento en concreto. Bueno, la sensación de hambre tiene su origen en los núcleos laterales del hipotálamo que actúan como centro regulador de la alimentación. De hecho, cuando estos núcleos laterales se estimulan, lo que tiene lugar es un aumento del apetito, una hiperfagia. Sin embargo, cuando tiene lugar una destrucción de estos núcleos laterales, tiene lugar una inanición, adelgazamiento notable, debilidad muscular. Bueno, además de los núcleos laterales, también hay que mencionar los núcleos ventromediales del hipotálamo, que cuando estos se estimulan se puede inducir saciedad y rechazo de alimentos, es decir, afagia. Sin embargo, cuando estos núcleos ventromediales se destruyen, tiene lugar un deseo voraz por los alimentos. Por lo tanto, estos, como digo, regulan la sensación de saciedad. Bueno, parece ser que existen otros núcleos en el hipotálamo que también regulan la ingesta de alimentos, no solo los núcleos laterales que estimulan el apetito, los núcleos ventromediales que estimulan la saciedad, sino que también existen diferentes núcleos, los paraventriculares, los dorsomediales y los arqueados, y todos estos núcleos, también presentes en el hipotálamo, pueden influir en la secreción de diferentes hormonas, por ejemplo, las hormonas tiroideas, las suprarrenales y las hormonas de los islotes pancreáticos. Bueno, a todo esto hay que añadir que al hipotálamo le llegan señales del tubo digestivo, por ejemplo, el llenado gástrico, por ejemplo, los nutrientes, los niveles de glucosa en sangre. También llegan señales sensoriales al hipotálamo, por ejemplo, pues señales sensitivas de la vista, del olfato, del gusto. Y todo esto, por supuesto, va a afectar o va a influir en la conducta alimentaria. Bueno, además de los núcleos hipotalámicos, existen, los núcleos del hipotálamo, existen además otras estructuras que pueden controlar la ingesta,
en particular pueden controlar el apetito. Por ejemplo, este sería el caso de la amígdala. La amígdala tiene un papel importante en el sistema nervioso olfativo y cuando existe una destrucción de esta amígdala se ha visto que se pierde en gran medida el control del apetito e incluso se pierde el control sobre el tipo y la calidad del alimento que se ingiere. Y también otra zona que puede influir también en el apetito es la corteza prefrontal. ¿Cómo se regula la cantidad de alimento que ingerimos? Bueno, pues tiene lugar una regulación inmediata. Por ejemplo, hay factores, como mencionaba anteriormente, el llenado gastrointestinal, es decir, tiene lugar una distensión del tubo digestivo, principalmente el duodeno y el estómago. También influyen factores humorales, factores hormonales, por ejemplo, la colecistocinina, por ejemplo, la insulina y el glucagón. En el caso de la colecistocinina, esta se libera al llegar el alimento, especialmente alimento de tipo graso, al duodeno, y también la insulina y el glucagón pueden influir en señales neurogénicas de alimentación, es decir, podrían suprimir señales neurogénicas de alimentación. También existen otros receptores bucales, otros factores como los receptores bucales, aunque estos influirían en menor medida con respecto a los anteriores. Estos receptores bucales, por ejemplo, otras sensaciones como la masticación, la salivación, los receptores gustativos, la deglución, de hecho, todos estos podrían reducir la ingesta de alimentos inducida por el hipotálamo, pero como digo, con menor efectividad que los anteriores. Todo esto lo que conduciría es a evitar una sobreingesta de alimentos. Pero, además existe una regulación tardía que incluirían, por ejemplo, pues las concentraciones sanguíneas de diferentes nutrientes, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, los lípidos. Se ha visto que un descenso de la glucemia, de los niveles de glucosa en sangre, produce hambre. También se ha visto que un aumento en la concentración de glucosa en sangre disminuye la descarga de neuronas glucosensibles en los núcleos laterales del hipotálamo y porque eran estos los que estimulaban el apetito, por tanto hay una menor descarga y por tanto se estimula el apetito, ¿vale? Porque la concentración de glucosa haría como una especie de, por decirlo de alguna manera, un feedback negativo sobre estos núcleos laterales del hipotálamo. Bueno, otros factores como la temperatura corporal, por ejemplo, la exposición al frío aumenta la ingesta. Hay que mencionar también que el hipotálamo regula la temperatura corporal y también señales del tejido adiposo. En este sentido, hay que mencionar que el tejido adiposo libera leptina. Y aquí habría que hablar de por qué hay tanta variedad en las reservas de tejido adiposo entre las diferentes personas. Bueno, como digo, el tejido adiposo libera leptina y esta leptina va a actuar en receptores, que hay receptores de leptina en el hipotálamo. A mayor cantidad de tejido adiposo, por tanto, mayor liberación de leptina. La liberación de esta leptina, como digo, estimula los receptores en el hipotálamo, los receptores de leptina, y esto puede conducir a diversos efectos. ¿Vale? Por lo tanto, se podría incluir un descenso en la producción de apetito, ya que disminuye la secreción de sustancias que estimulan el apetito, por ejemplo, el neuropéptido I. También aumenta la producción de hormona liberadora de corticotropina, que disminuye a su vez la ingesta de alimentos. También aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, que también aumenta el consumo energético. También disminuiría la secreción de insulina y disminuiría los depósitos de energía. Bueno, la obesidad, ¿por qué tiene lugar? Pues porque hay un aumento en la ingesta de energía con respecto al consumo o el gasto energético. De hecho, por cada 9,3 calorías que ingerimos en exceso, esto va a dar lugar a un almacenamiento de 1 gramo de grasa aproximadamente. Bueno, lo peor de todo es que cuando ya se ha instaurado la obesidad,
Cuando ya se ha establecido la obesidad, basta con mantenerse, o sea, la obesidad se puede mantener con que el aporte de energético se iguale al gasto energético. Por tanto, cuando el aporte de energético y el gasto de energía son iguales, se va a mantener la obesidad. Es decir, no es necesario que, bueno, pues que la ingesta supere al gasto energético para mantener esa obesidad. Para la que la persona adelgace, el consumo energético debe ser inferior al gasto, ¿vale? Y la buena noticia es que un aumento de la actividad muscular puede conducir a un adelgazamiento, es decir, a que la persona obesa adelgace. Está claro que, por tanto, hay que aumentar la actividad muscular, disminuir la ingesta de energía con respecto al gasto energético y, además, la actividad muscular es la actividad que supone mayor consumo de energía. Por tanto, el aumento de ejercicio físico suele ser un método eficaz para disminuir los depósitos de tejido graso. Bueno, y a partir, bueno, ya hasta aquí el vídeo de hoy, así que muchas gracias por vuestra atención y nada, dejad algún comentario, un me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima.